Vamos a dar comienzo con el tema. Ya sabemos que en la actualidad la enfermedad por el SARS-CoV-2 pues es una enfermedad con una incidencia y un impacto mundial que va en incremento. Precisamente por eso vamos a empezar con la estadística global. Si ponemos atención en la parte izquierda de la pantalla, tenemos que el coronavirus ha llegado hasta casi 8 millones de infectados en el mundo, con 7 millones y medio, y que en realidad la tendencia que sigue esta infección en realidad va a la alza, según las estadísticas mundiales obtenidas en la OMS hasta el día de ayer. Aunque sabemos que hay zonas en las que la incidencia va regularizándose y se está estabilizando un poco, en realidad desde la perspectiva global aún falta para que esta enfermedad estabilice su incidencia y estabilice su prevalencia y ahora sí sea denominada propiamente como una enfermedad endémica más, como seguramente va a terminar siendo junto con la influenza y otro tipo de virus que ocasionan enfermedades similares. Podemos ver que en el área de América, ya sea es donde se presentan más casos, con ya casi 4 millones de casos, y en realidad el área de Europa es la única región en el mundo en el que parece que se está estabilizando un poco la incidencia de la enfermedad. Pero en realidad en Asia no se representa África, en Europa y en América en realidad se sigue yendo una incidencia a la alza, lo que frecuentemente manejamos como un ascenso en la curva epidemiológica. Entonces, ¿por qué la importancia de ver la enfermedad por el coronavirus y sus manifestaciones neurológicas? Sabemos que es una enfermedad que es una infección, más correctamente dicho, que ocasiona una enfermedad principalmente respiratoria, conociéndome como síndrome de distrés respiratorio agudo. Sin embargo, todo comienza el 10 de abril con una publicación en una publicación de serie de casos en 3 hospitales en Wuhan, China, publicada por Mao y colaboradores, en los que en una serie de 214 pacientes lograron identificar que aproximadamente el 36% de ellos tenían cualquier tipo de manifestación neurológica. Significativamente, ocurrió una distinción entre aquellos pacientes que se podían considerar severos por requerir asistencia ventilatoria y no severos, llegando hasta un 45% de los pacientes con infección severa, con presentación de síntomas neurológicos, y un 30% de aquellos que no tenían una presentación severa. Sin embargo, a pesar de la alta incidencia que presentamos del coronavirus a nivel mundial, solo 2 series más presentaron una serie de casos con una población más grande que 214. No la incluimos aquí porque fueron 2 series de casos de 300 y 400 pacientes que se publicaron en una revista de otorrinolaringología enfocada en la incidencia de anosmia y la recuperación de la misma como hallazgo de estudio. Entonces, en esos estudios no se investigó tanto otro tipo de manifestaciones neurológicas como lo pueden ser el mareo, la encefalopatía, cardiovascular, convulsiones, etc. Siendo hasta la fecha, con 214, la muestra más relevante que se ha publicado en conforme a la incidencia general en una serie de casos de pacientes. Sin embargo, ha habido otras publicaciones de relevancia alta, digámosle. En el New England Health y colaboradores publicaron una serie de casos de 58 pacientes, en el cual hasta un 84% podía presentar, o mejor dicho, manifestaciones neurológicas. Es una serie de casos muchísimo más pequeña y fueron pacientes prácticamente graves, porque todos necesitaron asistencia ventilatoria. Después, Wang y colaboradores, igual en Wuhan, China, en la revista JAMA, publica otra serie de casos de 138 pacientes en el que se publica una incidencia de manifestaciones neurológicas más o menos intermediaria. Entonces, con la evidencia actual, sabemos que desde un 36% hasta un 84% de los pacientes pueden tener manifestaciones neurológicas, que es más probable
que un paciente con enfermedad severa tenga manifestaciones neurológicas que un paciente que no tenga enfermedad severa. Sin embargo, en esta revisión expondremos la evidencia publicada hasta el momento acerca de las manifestaciones neurológicas de COVID y hacia dónde se dirige este fenómeno. ¿Qué tanta relevancia tiene hablar de las manifestaciones neurológicas en una infección tan incidente y tan prevalente como es el SARS-CoV-2 en este 2020? Ok. Entonces, aproximadamente 31 publicaciones, entre lo que incluimos reporte de casos singulares, serie de casos pequeñas, manifestaciones atípicas. Podemos ampliar un poco nuestro abanico de manifestaciones y las podemos dividir en dos grandes entidades, que serían las manifestaciones del sistema nervioso central y las manifestaciones del sistema nervioso periférico. Entre las cuales incluimos dolor de cabeza, mareos, enfermedad tromboembólica, alteración del estado de alerta, encefalopatía, epilepsia, ataxia. Y en el sistema nervioso periférico tenemos la neuralgia, síndrome de Guillain-Barré, hipogeusia y posme. Entonces, este abanico de manifestaciones que estamos relacionando nosotros en la infección de coronavirus, lo que vamos a tratar de exponer con la revisión actual es si es relevante, si se puede describir un fenómeno completo y qué sabemos y qué se puede hacer en relación a esto. El día 12 de junio, hace 3 días, se publica en el New England los reportes histopatológicos post-mortem de aproximadamente 20 pacientes, entre donde se describe más o menos detalladamente las técnicas histopatológicas y las regiones que se estudiaron en todos estos pacientes, encontrándose algo muy interesante. Prácticamente todos los pacientes tuvieron daño hipóxico agudo y ninguno se le pudo identificar identificar el virión del coronavirus en el tejido. Pudimos encontrar manifestaciones que incluían incluso astrocitoma anaplásico residual, enfermedad por cuerpos de Lewy, enfermedad de Alzheimer y aterosclerosis. Sin embargo, en todo el reporte de la serie de casos no se identificaron coronavirus en microscopía electrónica. Esto no significa que no existe infección neurológica por parte del coronavirus. Sin embargo, ¿qué justificaciones tenemos que apoyen que el coronavirus sea un virus neurotropo? A finales de mayo, igual en China, un equipo post-mortem identificó por microscopía electrónica, como podemos ver en la imagen grande de la izquierda, en neumocitos tipo 2, manifestaciones características del síndrome de distrés respiratorio agudo. Tenemos con la figura de un rombo, identificamos lo que son las mitocondrias edematizadas y un retículo endoplasmático también edematizado. Lo que llama la atención aquí es que se pudieron identificar unas pequeñas partículas de entre 80 y 90 nanómetros con una característica espiculada de manera radial, lo que originalmente fue por lo que se le otorgó el nombre de coronavirus a esta familia de coronavirus que tanto problema nos está ocasionando este año. Entonces identificaron que efectivamente en los neumocitos, en los pulmones, se puede identificar el SARS-CoV-2, lo que ya es un gran avance identificarlo y no solo verlo por medidas indirectas como lo pueden ser el PCR o la inmunofluorescencia. Entonces, si sabemos que lo podemos identificar en el pulmón, ¿qué piezas tenemos para saber que puede infectar tejido nervioso? Sabemos que toda la familia de coronavirus se compone de 7 especies o subtipos que pueden infectar y ocasionar enfermedad en el humano. De ellos, un subtipo, los beta coronavirus, en donde encontramos el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2 y el MERS coronavirus, pueden ocasionar una enfermedad grave en el ser humano. El coronavirus, el COVID-19, SARS-CoV-2, tiene un 96% de similitud con los coronavirus de murciélago. De ahí la fuerte sospecha de cómo nació esta infección hacia el humano. Y un 79.5% de similitud con el SARS-CoV-1.
el cual fue el responsable de una epidemia en el 2003, sobre todo en regiones asiáticas, que en su momento pues, causó igualmente gran revuelo eh, por ocasionar un síndrome parecido al distrés respiratorio agudo y de ahí el nombre. Desde el 2005, como podemos ver aquí, se publicaron evidencias histopatológicas del lado izquierdo, tejido cerebral, en donde se identificó por microscopía de transmisión viriones en tejido neurológico. Esto, SARS-CoV-1. Y del lado derecho, por una técnica de hibridación in situ, que si recordamos es una pequeña hebra de ADN o de ARN en este caso, que se parea con el virus y es identificable por medio de inmunofluorescencia. Esto igual también en tejido neuronal. Entonces sabemos que aparte del SARS-CoV-1, dos variantes de coronavirus con capacidad de infección en el humano, el coronavirus OC43 y el coronavirus 229E, también tienen capacidad de infectar el sistema nervioso central. Lo que nos hace sospechar que dada la similitud que tiene el coronavirus con sus primos de la familia de coronavirus, este pudiera también tener la capacidad infecciosa en el sistema nervioso central. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos probables mecanismos fisiopatológicos? En JAMA se publica una revisión comparando no solo el SARS-CoV-2, sino toda la familia de coronavirus y sus capacidades, tanto en humanos como en especies murinas, de su capacidad de infección en el sistema nervioso central. Entonces tenemos una primera gran teoría, que es la transmisión trasináptica. Se describe al coronavirus y sus espículas como una proteína capaz de acoplarse al receptor de la enzima convertidora de angiotensina, también conocida como dipeptidilcarboxipeptidasa. Sabemos que está ampliamente distribuida en los pulmones y se cree que de ahí su gran tropismo hacia el tejido pulmonar. Sin embargo, este receptor, los dipeptidilcarboxipeptidasas, no solo se encuentran en el pulmón. De hecho, se encuentran en células endoteliales, se encuentran en tejido musculoesquelético, en astrocitos, y dentro del sistema nervioso central se pueden encontrar de manera densa en la corteza motora, en la corteza cingulada posterior, en los ventrículos, en la sustancia negra, en el bulbo olfatorio, en oligodendrocitos, en mesencéfalo, en astrocitos, giro temporal medial, etcétera, etcétera. Entonces es un receptor que usualmente no asociamos al sistema nervioso central, sin embargo, es muy presente. Entonces, ¿cuál es la teoría? Que en los microtúbulos presentes en dendritas y axones de todas las neuronas, los viriones de coronavirus son capaces de acoplarse y en una especie de rodamiento parecido a lo que ocurre en el sistema inmunológico fisiológico del humano, lo utilizan para recorrer los axones y dendritas, llegar al espacio presináptico y liberarse por medio de vesículas, por clatrinas, después reabsorberse en la próxima neurona y así llegar al sistema nervioso central. Esto es la transmisión característica del coronavirus CO29. Sin embargo, hay evidencia en contra que habla que el nervio olfatorio carece de receptores de enzima convertidora de angiotensina. Se ha demostrado que en bulbo olfatorio se encuentra en demasía este receptor. Sin embargo, al parecer, al no encontrarse en nervio olfatorio, hay algunas publicaciones que refutan este tipo de transmisión. Lo que le da fuerza al segundo tipo de transmisión, característica del SARS-CoV-1. A través de la barrera hematoencefálica se proponen dos mecanismos en los que el coronavirus puede llegar a transmitir al sistema nervioso central. Y uno es la capacidad que tiene de infectar el endotelio y de infectar a las células de retículo endoteliales como macrófagos, etc. Entonces, primer mecanismo, infección endotelial, es el virión o los virus entrando al endotelio y de ahí pasando a astrocitos y de ahí pasando a otro tipo de células neuronales. El segundo tipo más asociado al espectro completo de la enfermedad es que al existir una infección grave por coronavirus, al existir la famosa cascada de citocinas que provoca la infección por coronavirus, ocasiona una disrupción en la barrera hematoencefálica
que ocasiona que células como macrófagos y entre otras células leucocitarias, sin invadir directamente el endotelio y las neuronas, son capaces de entrar al sistema nervioso central y ahí liberar las partículas víricas. Ahora, sabemos que el 12 de junio, hace 3 días, el New England publica una serie grande, relativamente, con técnicas sofisticadas que no se identificaron virus en el tejido nervioso central. Sin embargo, existe un único reporte de caso en un paciente con Parkinson, en el cual se confirmó por RT-PCR de raspado endonasal infección por coronavirus, que a propósito de la evidencia actual, el paciente fue tratado con acitromicina e hidroxicloroquina, desarrolló síndrome de QT largo, desarrolló fibrilación ventricular, cayó en paro cardíaco, lo consiguieron sacar, suspendieron la hidroxicloroquina, pero 5 días después el paciente fallece. Bueno, hacen un estudio post-mortem en donde, al parecer, los hallazgos que tratan de exponer estos autores es de partículas virales parecidas a las que vimos hace un momento en células endoteliales representadas en este círculo, o en este círculo también, por estas pequeñas flechas, en las que los autores manifiestan haber encontrado por microscopía electrónica en transmisión partículas víricas y, lo que es probablemente más importante, en un corte del sistema nervioso central, en lóbulo frontal, encontramos una célula, un astrocito, en cual todas las flechas identifican partículas víricas compatibles con SARS-CoV-2. Aquí la cuestión es que nos encontramos ante un único reporte de caso. Muy curiosamente, un RT-PCR en líquido cefalorraquídeo del paciente fue negativo a coronavirus, lo que nos pone en dos conclusiones, según los autores, es que el hecho de que el coronavirus se identifique dentro de las células, ya sea en endotelio, ya sea en astrocitos, ya sea en oligodendrocitos, etcétera, condicione que no pueda ser identificado en líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, también se expone y sabemos que un único reporte de caso no es significativo, y conforme a lo que sabemos, en Lancet se publicó una contrarrespuesta a otros autores que publicaron una serie de casos similares en donde exponían haber encontrado coronavirus en tejido neurológico, en donde se exponían la dificultad de identificar el coronavirus en el sistema nervioso central. Incluso nosotros mismos, pues, se necesita un poco de imaginación de saber si realmente lo que se está apreciando ahí es coronavirus. Esta contrarrespuesta en Lancet habla de la facilidad con lo que se puede confundir las partículas virales con partículas de ribosomas, y que se tiene que analizar con mucho cuidado los estudios histopatológicos, las técnicas con las que se conserva el tejido, las técnicas con las que se procesa el tejido, y sobre todo la interpretación, que depende del profesional que esté interpretando la imagen, para saber si es o no realmente una partícula viral. Sin embargo, tenemos este único reporte de caso, que es hasta el momento lo único publicado en tejido nervioso central de una probable infección o inclusión vírica. Entonces, mientras la evidencia y el tiempo nos habla si realmente podemos identificar infección vírica directa en tejido nervioso central, podemos identificar los espectros de las manifestaciones clínicas del COVID-19 por dos diferentes mecanismos. La primera, y ya vimos que falta por comprobar, es la invasión directa, y la segunda está mediada por toda la cascada de inflamación ocasionada por el coronavirus, que es característico de los pacientes que sufren una infección grave. De entre todo el espectro que apreciamos aquí, tenemos que recordar, y probablemente es el punto más importante de la diapositiva, que los síntomas más frecuentes son altamente inespecíficos. Liderando los síntomas tenemos el dolor de cabeza, el vértigo y el mareo, que realmente los podemos encontrar en cualquier tipo de infección vírica y no necesariamente demuestran una infección directa en el sistema nervioso central. Se ha hablado mucho últimamente de la anosmia y la eugeusia como síntoma incluso primario antes de todas las manifestaciones clásicas del SARS-CoV-2. Sin embargo, observamos que algunas cortes en China solo manifiestan un 5%
de incidencia de anosmia y eugeusia en pacientes con infección por coronavirus. Otras series llegan hasta el 86%. Un estudio de otorrinolaringología en Alemania demostró que hasta el 86% de los pacientes demostraron una disminución en la capacidad olfatoria en pacientes confirmados con SARS-CoV-2. Sabemos que la principal causa de anosmia temporal es efectivamente por infecciones víricas, pero no por un neurotropismo, sino por una congestión nasal, que es la que clásicamente todos nos enfrentamos una vez al año con lo que son las gripes virales anuales. Sin embargo, una característica del coronavirus es que ocasiona una afección en naringe y nasofaringe que no produce moco. Y de ahí la clásica tos seca que le reconocemos al virus. Bueno, entonces, dentro de las manifestaciones que encontramos neurológicas, tenemos unas muy peculiares, que son las que nos podrían realmente llamar la atención, no tanto por la frecuencia, sino por la potencial complejidad, mortalidad y secuelas que pueden llegar a ocasionar en la población en general. En orden de frecuencia, de izquierda a derecha, encontramos los eventos cerebrovasculares, con un reporte de casos de hasta un 5% de los pacientes, en especial severos, se van a enfrentar con una afección de este tipo. Ahorita hablamos un poco más. Y después hablaremos sobre los datos publicados de encefalopatía y de enfermedades desmielinizantes, en los que realmente solo encontramos 11 casos publicados en la literatura. Y un caso excepcional de encefalopatía hemorrágica aguda necrotizante, que vamos a tocar en un momento. Hablando de eventos cardiovasculares y coronavirus, es probablemente la manifestación neurológica con incidencia y prevalencia más amplia de todos los síntomas. Y probablemente el síntoma neurológico de más compleja medición. Más que una relación directa con coronavirus y eventos cardiovasculares, es una relación directa con los comórbidos del paciente y los eventos cardiovasculares. Connors y colaboradores publican a finales de mayo una revisión acerca del proceso de hipercoagulabilidad y tromboinflamación que el coronavirus ocasiona en los pacientes. Y al final detectan que en general se aumenta el riesgo de eventos tromboembólicos en un 27% hablando de eventos venosos y en un 3.1% hablando de eventos arteriales. Ellos exponen que el riesgo estándar en una terapia de cuidados intensivos de eventos tromboembólicos es de un 7%, lo cual sabemos que es difícil de estandarizar por el tipo de población que manejan en diferentes hospitales, por el tipo de unidad de cuidados intensivos, por la edad de los pacientes, por los comórbidos presentes. Entonces, sin embargo, ellos observan que prácticamente en la totalidad de los pacientes encontramos un dímero D, una interleucina 6 y un fibrinógeno elevado. Esto no se debe interpretar como que un dímero D elevado es igual a que le va a dar un evento tromboembólico. Sin embargo, todos los pacientes en esta serie que tuvieron un evento tromboembólico tuvieron niveles elevados de dímero D, IL6 y fibrinógeno y más o menos 60% trombocitosis. Esto le aumenta severidad a las manifestaciones clínicas referidas por los pacientes como miopatías o cansancio o dolor musculares, ya que se presentan un aumento en la CPK y en la deshidrogenasa láctica en conjunto con aumentos de dímero D, ferritina e IL6, por lo que se termina manejando este tipo de síntomas como síntomas de severidad o de alto riesgo en pacientes con coronavirus. ¿Por qué hablamos de que son probablemente las variables más difíciles de medir? Por los tipos de publicaciones que se han publicado hasta el momento. Son unidades de cuidados intensivos, son unidades de pacientes con características muy específicas que es muy difícil extrapolarlos a la población en general. Estamos hablando que realmente de todas las publicaciones que existen, realmente la mayoría son en pacientes hospitalizados, lo que per se representa una subpoblación selectiva de todos los pacientes que tienen coronavirus. Y todavía si llevamos más allá a unidades de cuidados intensivos,
es muy probable que tengamos pacientes con comórbidos, con enfermedades, con edad avanzada, que cumplan con estas condiciones publicadas en este artículo de revisión. Y de hecho, adelantándonos un poquito, una de las conclusiones del autor sería que lo ideal sería realizar un estudio, 2 cohortes a largo plazo, incluyendo personas no hospitalizadas, personas hospitalizadas, personas con datos de severidad y personas sin datos de severidad, para realmente poder decir o estimar una incidencia o riesgo de desarrollar eventos tromboembólicos. Sin embargo, con lo que sí nos podemos quedar de las publicaciones de Connors y colaboradores es que ante un paciente de alto riesgo que tenga incrementos en dímero D, IL-6, CPK, DHL, ferritina, fibrinógeno y trombocitosis, se beneficiarían probablemente de terapia anticoagulante en la unidad de cuidados intensivos, dado el riesgo de desarrollar un evento adverso que sabemos que compromete de manera importante la calidad y el desenlace del paciente. Hablando de las polineuropatías desmielinizantes agudas, solo hay 11 casos publicados con una presentación atípica, llamémosle. Sabemos que el síndrome de Guillain-Barré y sus variantes está relacionado con diversos agentes etiológicos, Campylobacter, influenza y diversos virus. Con una presentación clásica de ocurre el proceso infeccioso y hasta 2-4 semanas después comienza el proceso de polineuropatía desmilizante. Sin embargo, lo que se ha estado observando con estas 11 publicaciones, que son nada representativas de la población en general, es que es una presentación parainfecciosa. Incluso uno de estos 11 casos se presentó con el proceso en agudo respiratorio de la infección por coronavirus. No, se le hizo la prueba de coronavirus positiva y 5 días después presentó los síntomas de polineuropatía desmielinizante aguda sin haber remitido de los síntomas respiratorios. Lo que nosotros le podemos llamar como una infección parainfecciosa, que no es lo común en el espectro de Guillain-Barré, que son las polineuropatías desmielinizantes. Miller-Fisher se han publicado 2 casos con situaciones similares y el espectro hasta este momento solo ha habido de un Guillain-Barré clásico y de una variante motora axonal. Uno de estos casos, lastimosamente, llegó presentándose como un Guillain-Barré, se hospitalizó, después desarrolló síntomas respiratorios y después se le confirmó la infección por coronavirus. Entonces, ante la duda, solo podemos decir que probablemente sean asociaciones incidentales y hasta el momento solo puede quedar entre una asociación entre el coronavirus y el desarrollo de una neuropatía desmielinizante aguda como lo es Guillain-Barré. Entre otros de los datos individuales interesantes publicados fue el dato de un caso de una encefalopatía hemorrágica necrotizante aguda. ¿Por qué vale la pena resaltar esta entidad que fue publicada y aparentemente bien documentada? Es que hasta un 10% aproximadamente en algunas series de pacientes infectados con coronavirus hospitalizados tienen datos de deterioro neurológico, que muchas veces, dependiendo del hospital, la investigación no llega más allá de eso, de una encefalopatía. Mizuguchi en 1995 describe por primera vez lo que es la encefalopatía hemorrágica necrotizante aguda, un espectro entre comillas frecuente, tiene 25 años de su descripción inicial y comienza de manera insidiosa. Un deterioro en el estado de alerta que rápidamente evoluciona a procesos convulsivos y rápidamente termina en coma. En el caso publicado en Estados Unidos por Podiyagi y colaboradores, una femenina de la quinta década de la vida llega con tos, fiebre y alteración del estado de alerta. Inicialmente le hacen un diagnóstico de coronavirus por RT-PCR de raspado nasofaringeo. Al persistir con el estado de alerta, con la disminución del estado de alerta, se le realiza un cultivo en líquido cefalorraquídeo que sale negativo y se le realiza un panel viral para influenza, virus herpes simple 1 y 2, virus varicela zoster y virus del Nilo occidental negativos.
Al parecer, se reporta en el caso que la muestra fue un poco traumática y no se pudo realizar la prueba para RT-PCR en líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, siguiendo las descripciones originales que Mizuguchi hizo para la encefalopatía hemorrágica necrotizante, tenemos una tomografía computada en la cual se observa una hipodensidad a nivel de los tálamos, que según lo que Mizuguchi describió, este hallazgo, junto con integridad vascular, tanto venosa como arterial, es compatible con un dato de encefalopatía hemorrágica necrotizante. En el artículo nos exponen estas venas cerebrales internas, aparentemente íntegras, sin embargo, solo nos ofrecen esta ventana. Brincándonos un poquito a la arteriografía, en este corte coronal podemos identificar la arteria basilar. Aquí abajo las nacientes, las arterias vertebrales. Aquí alcanzamos a identificar la arteria cerebelosa anterosuperior, la arteria cerebelosa posterosuperior, propiamente dicho la arteria basilar. Aquí tenemos la rama de la arteria cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior. Lastimosamente, en la publicación solo se publica esta única ventana. No alcanzamos a ver las comunicantes posteriores, ni tenemos otra ventana para poder identificar otras estructuras del polígono de Willis. Pero en la redacción los autores comentan que había integridad vascular y procedieron a realizar una resonancia magnética, en cual, siguiendo los criterios de Mizuguchi para encefalopatía hemorrágica necrotizante aguda, tenemos en T2 FLAIR estas hiperintensidades, en este caso en los lóbulos temporales, que junto con el hallazgo invariable descrito por Mizuguchi de afectación talámica hiperintensa en T2 FLAIR, son altamente sugestivas de una encefalopatía hemorrágica necrotizante aguda, sobre todo cuando en ventana de difusión observamos estas restricciones compatibles con hemorragia en toda región que se vea afectada, identificada por resonancia. En este caso, pues el tálamo y los lóbulos temporales. Y el dato final descrito por Mizuguchi para una encefalopatía hemorrágica necrotizante es que en la fase post-contraste observamos un realce en anillo de las lesiones observadas compatibles con hemorragia, lo que nos delimita el espectro de la encefalopatía hemorrágica necrotizante aguda. Aquí lo interesante es que esta es una enfermedad que tiene más incidencia y prevalencia en pacientes pediátricos. Se asocia a virus de influenza, se asocia a enterovirus, se asocia a sarampión, se asocia a rubiola. Se descartaron las causas más frecuentes en una paciente de 50 años, como lo son los herpes simples, las varicela zoster y el virus del Nilo occidental. Y ante la baja probabilidad de que se debiera un caso de rubiola, un caso de sarampión o un caso de enterovirus, se podría decir que fue un primer caso de coronavirus en el cual tuvo este desenlace pues desastroso ante la alta mortalidad y discapacidad que provoca este desenlace. Ahora, fuera de las manifestaciones que engloban la mayoría de las revisiones de la afección neurológica por coronavirus, tenemos una publicación en Lancet que salió en mayo. Un grupo de neurólogos agarró 10 pacientes y no mencionan por qué optaron por hacerles una tomografía óptica de retina. Sin embargo, describen que en 4 pacientes encontraron lesiones atípicas en pacientes positivos por coronavirus. La dejo al final porque desconocemos la trascendencia que tienen este tipo de lesiones. Es una lesión sin precedentes, pero es probablemente una piedrita más de esa posible afección neurotrópica que pudiera llegar a tener el coronavirus, el COVID-19. El respaldo que tienen los autores en esta publicación nada más es que hay lesiones similares por MERS coronavirus en animales. Sin embargo, no hay precedentes en humanos y son lesiones inespecíficas de difícil interpretación, que de hecho ningún autor en la revisión realizada incluye en sus revisiones como manifestaciones por coronavirus.
Sin embargo, aquí está este primer antecedente. Fuera de estos dos mecanismos de afectación neurológica por el coronavirus, que ya sea neurotropismo directo o por la cascada de citocinas que ocasionan la infección grave por neurocoronavirus, tenemos que desde el año pasado, en 2019, se publica una revisión acerca del deterioro cognitivo que tienen todos los pacientes en general que sufren síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Por qué es importante aquí? Sabemos que la manifestación cardinal y grave en un paciente con infección por coronavirus es precisamente un síndrome de distrés respiratorio agudo, que es lo que conlleva al deterioro respiratorio, al proceso de intubación, al proceso de mortalidad, etcétera, etcétera. Entonces, la relevancia aquí es que en azul encontramos variables que no se pueden modificar, como lo son antecedentes de traumatismo craneoencefálico, antecedentes de demencia. En naranja identificamos procesos fisiopatológicos asociados con un deterioro cognitivo a largo plazo en pacientes con ARDS, como lo pueden ser la disfunción de la barrera hematoencefálica, la elevación alta de citoquinas, en especial IL-1, IL-6 y TNF-alfa, hipoxemia, hipoperfusión y las variables modificables que se pueden ofrecer a un paciente con síndrome de distrés respiratorio agudo, como lo son la farmacología con la que se procede a la sedación, el tiempo y los volúmenes que se manejan como ventilación mecánica y el manejo de la inestabilidad hemodinámica, en donde mantener pacientes hipotensos o mantenerlos con sobrecarga hídrica se relaciona con un proceso de deterioro cognitivo a largo plazo. Esto hablando en una revisión del 2019 de cualquier causa. No, obviamente no fueron incluidos aquí pacientes por coronavirus 19. Los resultados de esta revisión fue que al alta hospitalaria hasta un 100% de los pacientes tienen cierto grado de deterioro cognitivo. Presumiblemente atribuible al proceso de anestesia, al proceso de intubación, homeopatía del paciente crítico, etc. Sin embargo, a un año, desde la mitad hasta el 80% pueden tener deterioro cognitivo a largo plazo. Y a 5 años, hasta una quinta parte de todos los pacientes que sufren de síndrome de distrés respiratorio agudo pueden tener deterioro cognitivo a largo plazo. Entre las principales manifestaciones encontramos déficit de memoria de trabajo, aumento en tasas de ansiedad, de depresión y déficit en deterioro de funciones ejecutivas, principalmente el cálculo. ¿Por qué es importante hablar de esta revisión en coronavirus? Una de las principales conclusiones con las que hacemos hincapié es que al tener una afección grave por SARS-CoV-2 y que el principal riesgo sea caer en una insuficiencia respiratoria aguda que te conlleve al proceso de intubación, al proceso de sedación, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva un síndrome de distrés respiratorio agudo, nos puede llevar a un proceso de largo plazo de manifestaciones neurológicas o un aumento en la incidencia de demencias y de deterioro cognitivo. Por lo que la primera conclusión en la revisión sería que hay evidencia insuficiente para ofrecer un espectro de manifestaciones neurológicas por SARS-CoV-2. Lo que obliga o lo que invita más bien a diferentes instituciones y diferentes investigadores a hacer un seguimiento a largo plazo sobre las manifestaciones neurológicas y un correcto antecedente sobre su proceso fisiopatológico en cuestiones de intubación o no intubación, o si se desarrolló síndrome de distrés respiratorio agudo o si no se desarrolló síndrome de distrés respiratorio agudo, para que sea realmente significativo ese deterioro cognitivo que puede ocasionar independientemente de la afectación del coronavirus. Las técnicas diagnósticas restringidas y limitadas en esta fase aguda de la pandemia son definitivamente un limitante en poder identificar el neurotropismo del coronavirus. Cada quien puede poner ejemplo su propia institución.
en donde a veces la resonancia magnética, el tomógrafo, incluso el área donde se resguarda el paciente, se limitan por no querer infectar el área y promover el riesgo a otros pacientes que van a requerir estar en esa área de resonancia magnética o en esa área de tomografía o en esa área de estudio en particular. Por lo que tal vez esto contribuya a la poca evidencia de estudios de imagen de alta calidad y neurotropismo en SARS-CoV-2. 3. Las manifestaciones frecuentes son inespecíficas. Todas las manifestaciones más frecuentes que ocasiona el coronavirus pueden ser tanto atribuidas como a un neurotropismo como atribuidas a una cascada de citocinas ocasionada por la infección severa. Entonces, realmente, mientras no se identifique si hay un neurotropismo directo o no en los pacientes y si esto es significativo, no podemos hablar que esas manifestaciones frecuentes son dadas por un daño directo en las neuronas y son perfectamente justificables por el daño hipóxico, isquémico y edematoso que una cascada de citocinas ocasiona en un paciente. Finalmente, el SARS-CoV-2 es un espectro infeccioso en evolución. Seguimos en una fase aguda, demostramos cómo globalmente se comporta la estadística hasta el día de ayer. Este espectro evolutivo se necesita estudiar a largo plazo, se necesitan incluir pacientes no hospitalizados en toda esta serie de casos, se necesita hacer un corte a largo plazo para ver si realmente tiene un impacto importante en las manifestaciones neurológicas y en el pronóstico neurológico de un paciente que sufre una infección por SARS-CoV-2, sea leve o sea severa. Sería todo. Dejo mi contacto por cualquier interés en las referencias usadas en esta presentación. ¿Comentarios?